defensas. Se puede prevenir de distintas maneras. Una de ellas es mediante la vacunación o inmunización, la cual protege contra los tipos que causan verrugas genitales y cáncer. Por otro lado, tenemos la educación sexual, un punto clave en el desarrollo de adultos responsables. Ofrecerle a la población métodos preventivos claves, como el uso correcto del condón o anticonceptivos, proporciona los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tomar decisiones responsables sobre su sexualidad, prevenir riesgos y desarrollar relaciones saludables y respetuosas. Justamente la responsabilidad sexual también es importante en todo este proceso. El doctor Pedro Rodríguez nos sigue acompañando, urólogo, oncólogo y cirujano mínimamente invasivo, especialista también en el área genital masculina. Por acá tenemos preguntas en redes sociales. Doctor Emerix Urbaneja, que siempre nos acompaña, nos dice lo siguiente: ¿cuáles son las formas de contagio del VPH? Ya que hay tantos contagios de la misma, y además saber que, bueno, está el tipo sexual y no sexual, ¿no? Sí, bueno, realmente actualmente cuando se habla de la transmisión vertical, o sea, de la madre al feto, la madre debe tener lesiones activas o una enfermedad de VPH activa y debe darse el parto vía vaginal. Y generalmente el lugar de contagio tiende a ser la cavidad oral, la faringe o la laringe. En tal sentido, invitamos a todas las personas a una evaluación tanto ginecológica como urológica de manera rutinaria, porque lo primordial aquí, Dani, es establecer y cercar el círculo sexual. Si queremos enfrentar el VPH de la forma correcta, tenemos que cercar el círculo sexual. De nada sirve que la responsabilidad caiga, como siempre, sobre las féminas y no los caballeros formen parte activa de este proceso, porque la tasa de recurrencia o de reinfección y sobreinfección de esta enfermedad cuando el caballero no es tratado es supremamente alta. En tal sentido que cercar el número de parejas sexuales es fundamental para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Segundo lugar, es importante dejar claro que el manejo de los vellos genitales es crucial para la propagación de las verrugas. Es bien entendido por muchos que el manejo de los vellos genitales o púbicos se hace a través de afeitadoras o de hojillas, ¿no? Y este tipo de elementos, cuando no son usados de la forma correcta, tiende a romper estas microverrugas o verrugas y diseminarlas en el área genital. Y lo que comenzó con una verruga termina convirtiéndose en condilomas acuminados, es decir, un conglomerado de verrugas que se unen entre sí y dan un aspecto de coliflor o de lesión aberrante sobre la parte genital. La OMS recomienda que los vellos púbicos deben ser manejados con máquina eléctrica y debe dejarse un grosor o una longitud no mayor a 2 o 3 milímetros. Es suficiente porque la raíz de ese vello o el poro va a estar sellada, va a estar cerrada y nos va a evitar el contagio con los fluidos genitales. Y si esta persona con la que estamos tiene VPH, pues vamos a adquirir esta infección a través de los poros. Importante las prácticas sexuales, Dani. Fundamental el aseo pre y poscoital. Fundamental que si vamos a hacer prácticas fuera de lo convencional, por ejemplo, durante el periodo menstrual o vía anal, tenemos que usar lubricante a base de agua y preservativos, condón. El condón protege en un 99% de los casos contra el VPH, pero es fundamental dejar claro que la recurrencia o la recaída de esta enfermedad, sobre todo en las féminas, va de la mano con el número y la frecuencia de las infecciones vaginales, Daniela. Existen féminas que realizan o tienen o presentan infecciones vaginales o cervicales con cierta frecuencia, y estas infecciones tienden a desarrollar en mayor número la recaída del virus del VPH. Igual los caballeros, prostatitis o infecciones urinarias recurrentes pueden condicionar que el virus aparezca con cierta periodicidad, generando un dolor de cabeza para la persona que lo tiene. Si bien uno trata la complicación del virus o el efecto del virus sobre el área genital, es importante tratarlo. En tal sentido que siempre debemos enfocar, en primer lugar, la evaluación urológica, la evaluación ginecológica y, dependiendo de las prácticas sexuales, incluir al cirujano coloproctólogo o gastroenterólogo para que realice una anorrectosigmoidoscopia, revise el ano, canal anal, recto, y descarte o no presencia de verrugas, porque el VPH produce cáncer de ano, señores, produce cáncer de canal anal y cáncer de recto.
Entonces es importante ser sinceros con nuestro especialista sobre nuestras prácticas sexuales y poder erradicar cualquier tipo de lesión verrugosa o cambios en la región del ano que se pueda ver debido al BPH. No. En tal sentido, Dani, perdón, la parte de otorrinolaringología, la revisión de las cuerdas vocales, de las amígdalas, de la laringe, de la faringe, porque también se asocia a cáncer de cuerdas vocales y el odontólogo es fundamental para revisar la cavidad oral, la úvula, carrillo, lengua, mucosa yugal y encías. Nos preguntan por acá si la eliminación de verrugas elimina el virus, el que está presente. Además nos dice Víctor Jiménez si sirve vacunarse teniendo BPH. Sí, empezamos por la segunda. La OMS, vamos a establecer, recomienda la vacunación a partir de los 9 años de edad. Entre 9 y 13 años se recomienda solamente 2 dosis, una al momento de la vacunación y una a los 4 meses de la primera dosis. La vacuna que se recomienda es hasta ahora la que nos cubre contra los 9 genotipos contra los cuales hay vacunación. Luego de los 13 años y si estamos sexualmente activos, se recomiendan 3 dosis de vacunación o 3 vacunas, una al momento que se desea, una a los 2 meses y una a los 6 meses. Con esta vacunación estaríamos generando inmunidad sistémica contra el VPH y previniendo que progrese hacia un cáncer. Muchos estudiosos y muchos científicos, según las guías americanas, establecen que por encima de los 45 años, si es mujer, no vale la pena vacunarse, y los caballeros por encima de los 26 no vale la pena vacunarse. No estoy en acuerdo con este tipo de comentarios, yo me voy más hacia la parte europea, donde se establece que toda persona que tenga enfermedad activa de VPH, supere estas edades o no, debe ser vacunada. Y sí, es necesario la vacunación, aunque tengas ya diagnóstico de VPH, porque generalmente puedes tener 1, 2 o hasta 3 genotipos, pero la vacuna te va a conferir inmunidad contra los otros 6 que no tienes. Entonces siempre valdría la pena vacunar. Y la primera pregunta que realizaron, es importante dejar claro que como toda enfermedad viral, lo olvidé, el virus va a estar en tu célula, pero la función de nosotros es que ese virus no se active, como el virus de la papera, como el virus de la lechina, como el virus del sarampión, que te dio, quedó en el sistema inmunológico y ahí se queda. Esa es la finalidad de nosotros como expertos, que no vuelva a aparecer la enfermedad. Tú no tratas el virus porque el virus va a quedar en la célula, pero sí puedes tratar y evitar que recaigas las complicaciones, que es mayormente cáncer de pene y cáncer de cuello uterino. Por supuesto, vamos a irnos a una pausa. Al regreso seguimos conociendo mucho más, siguen habiendo dudas con respecto a lo que es la vacuna, incluso a partir de qué edad debería realizarse la primera vacunación. Lo respondemos a regreso. El urólogo Pedro Rodríguez nos sigue acompañando, urólogo